en la plataforma hay una parte donde hay dudas. Entonces, con todo gusto pongan ahí las dudas para que puedan tener la respuesta adecuada y no se vayan a quedar perdidos aquí en el chat. No sé si están Gloria, Cintia y Mariana. No sé si pudieran activar un poco su cámara para que las puedan ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Becerra Sánchez. También soy docente del módulo 4 y voy a estar con ustedes en el chat resolviendo también las dudas, como lo comentó Mariana, resolviendo las dudas que tengan sobre el módulo, sobre preguntas particulares de cualquier cosa que no les haya quedado claro. Entonces ahí me van a ver. Estoy como Mariana Becerra. Gracias, Mariana. Y Gloria, no sé si puedas activar tu cámara. Y también por ahí está Cintia, que también si podías activar tu cámara para que las ubiquen. Yo creo que les han contestado ya algunas preguntas o algunos foros en evaluación. Entonces vamos a estar las 4 haciendo un trabajo en equipo para poder darles una clase sobre los contenidos del módulo. Vamos a dar 2 minutos más, se está conectando ya algunas personas. Vamos a dar unos minutos también para los que no podían escuchar. Espero que ya puedan haber adecuado sus audios. También, obviamente, escucharon por aquí a la maestra Michelle Guerra, que afortunadamente por aquí estará. Ella nos va a apoyar también con algunos temas de la plataforma. Gracias, Michelle, por andar por acá. Y estamos 2 minutitos más. ¿Puedes activar tu cámara para que te puedan ver? Listo. Ya está activada. Listo, está Cintia. Hola. Entonces, ¿quieres presentarte, Cintia? Hola chicos, me presento, soy Cintia Pinacho, a sus órdenes. Vamos a estar por el chat contestando algunos cuestionamientos que tengan ustedes. Estamos trabajando en equipo en el módulo 4, también dudas de plataforma que tengan, vamos a estar para servirles. Muy importante, chicos, que cierren sus micrófonos. De otra forma, se va a estar interrumpiendo la sesión y no van a entender nada porque se entrecorta lo que dicen. Entonces, muy importante que chequen esa parte. Y pues sean bienvenidos y todas las dudas que les hayan surgido, aquí vamos a estar para contestarles. Gracias. Gracias, Cintia. Algunos están escribiendo que siguen teniendo problemas con audios. En la sesión sí se está escuchando, entonces sí es importante que quien sigue teniendo problemas con audio puedan checar su equipo, si quieren, pueden salir, reiniciar la sesión, puedan revisar si están compartiendo audio, pueden revisar si requieren algún apoyo como audífono o algo para que puedan escuchar. La sesión sí se está escuchando, de hecho ya comenzó a grabarse, pero quienes no aún siguen sin escuchar, es importante que puedan revisar sus conexiones, ya que, digamos, la clase sí se escucha. Bueno, pues yo creo que con el fin de que podamos concluir adecuadamente a tiempo la clase de hoy, vamos a dar comienzo. Me presento, mi nombre es Mariana Castilla, soy psicóloga social, soy maestra en Derechos Humanos, tengo experiencia en, sobre todo mucho tiempo, muchos años, en mi carrera profesional me he dedicado a brindar atención psicosocial a víctimas, a documentar impactos en víctimas, para solicitar medidas de reparación y ya de algunos años a la fecha soy consultora en diversas instituciones para el diseño de contenidos en los temas de atención a víctimas, documentación de daño psicosocial y también realizo diversos trabajos con algunos colegas en la elaboración de periciales en casos de violaciones graves a derechos humanos, desaparición forzada, feminicidio, trata y tortura.
Entonces, la idea es que en esta clase pueda yo compartir con ustedes algunos elementos, los elementos más relevantes de los contenidos del módulo 4. Como ustedes pudieron revisar, en el módulo 4 es un mosaico, a veces me gusta decir a mí, un mosaico de temas que tienen que ver con la atención a víctimas. Después de todos los contenidos que ustedes ya han revisado en sus módulos pasados, que tienen que ver con el concepto de género, con algunos elementos que tienen que ver más con su práctica profesional como policías de investigación, con elementos que tienen no solamente de conceptos, sino también de protocolos de actuación, pues llegamos a un último módulo que para mí, por la experiencia que tengo, me parece que es más de herramientas más que de conceptos teóricos. Ustedes con muchos de los elementos que vamos a hablar acá de seguro se han enfrentado a la dificultad de entender a veces algunos estados emocionales de las víctimas, de saber cómo pueden dar la atención, y el fin de esta clase será entonces revisar algunos conceptos esenciales para que ustedes tengan claridad de cómo podrían aplicarse estos conceptos. Como yo les decía, siempre pienso que este es un módulo más de herramientas prácticas. Sin embargo, actualmente, por la situación en la que estamos, esta será una videoclase, por lo que algunos contenidos los tendremos que revisar de manera breve. Si al final de la exposición que yo haga hay algunas dudas, con todo gusto, este es el objetivo, que despertemos más bien inquietudes, dudas y que después podamos responderles. Como muy bien dijo Cintia, les pediríamos a todos y a todas que pongan en silencio sus micrófonos para que no vaya a haber interrupciones durante la clase. Si alguien falta de poner en silencio su micrófono, en la pantalla, en la parte inferior del lado izquierdo hay un micrófono. Si ustedes lo ven que no está bloqueado, les pediría que lo bloqueen. Y si después de la exposición, por ahí faltan algunos de silenciar sus micrófonos, les pediríamos que puedan silenciarlos, porque vamos a empezar con una presentación y para que no vaya a haber interrupciones. Entonces, en la parte inferior del lado izquierdo hay un micrófono, ahí le pueden aplicar, aparecerá una línea roja cruzándolo y entonces quiere decir que ya está silenciado. Si no aparece esa línea roja, quiere decir que todavía lo tienen abierto y entonces vamos a estar escuchando lo que ustedes dicen o se van a escuchar algunos ruidos durante la sesión. Bueno, además de los contenidos que vamos a revisar, ustedes también van a tener que hacer algunos ejercicios. Uno, responder a un cuestionario y dos, ya muchos lo han hecho, ingresar a un foro de evaluación donde se pone un video, un caso, y ustedes tienen que relacionar los contenidos de este módulo con ese caso. Entonces, es importante que también ahorita en la revisión que hagamos tengan en mente que vamos a estar relacionando algunos conceptos para que ustedes puedan hacer de manera adecuada sus ejercicios. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver una presentación y podamos estar comentando de esta presentación. Bueno, uno de los temas más importantes en la atención a víctimas tiene que ver con la definición de qué es un hecho victimizante. ¿Por qué es importante este elemento? Porque de ahí vamos a comprender quién es una víctima. A veces cuando hablamos de la atención a las víctimas parecería que solo necesitamos ver algunas características de las personas. Generalmente para todo en la vida, no solamente para saber quién es una víctima, necesitamos tener ciertas categorías, ¿no? Si nos hablan de una silla, en nuestra mente tiene que estar qué es una silla. Si nos hablan de alguna situación en nuestra cabeza, tenemos que imaginarnos para saber cómo actuamos ante esta situación. A veces, cuando hablamos de víctimas, generalmente en nuestra cabeza viene la imagen de alguien que puede estar desvalido, que alguien puede estar pasando por un momento difícil, que alguien que puede requerir nuestra ayuda. Sin embargo, la definición de víctima parte de alguien a la que se le afectó un derecho o se generó una conducta que tiene que ver con un delito. Entonces, por eso para mí es muy importante partir de este concepto de qué es un hecho victimizante. Todos estos conceptos que vamos a trabajar sobre víctimas están en la Ley General de Víctimas, que es muy importante que ustedes en su función diaria la puedan conocer. Precisamente uno de los materiales de la Ley General de Víctimas para que ustedes puedan ubicar cuáles son los conceptos más relevantes. En la página de la Fiscalía
ustedes pueden entrar. Hay varias normatividades que les obligan a ustedes, hay varios. Dentro de esas normatividades, una que es una obligación conocer para ustedes es la Ley General de Víctimas. ¿Por qué? Porque no solamente se reconocen en ese instrumento derechos de las personas, sino también obligaciones de los servidores públicos. Entonces puede que haya elementos que están ahí plasmados que si ustedes desconocen en su actuar cotidiano lo puedan violentar. Entonces es muy relevante que ustedes puedan revisar esa, la Ley General de Víctimas, y entonces solo decir que algunos de los conceptos que estaremos trabajando aquí tienen que ver con ese documento. Bueno, entonces la Ley General de Víctimas define, a quienes faltan de silenciar su micrófono, les pediría por favor si pueden silenciarlo, porque se está entrando un sonido que está interrumpiendo un poco la clase. Entonces, quienes por favor falten de silenciar su micrófono, les pedimos que lo puedan silenciar. Listo. Entonces, ¿qué es una víctima? Una víctima está en relación con los actos, que menoscaban o ponen en peligro bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima. Estos pueden ser tipificados como delitos o constituir una violación a derechos humanos. Bueno, a partir de esta definición, lo que yo coloco es un esquema de esta modo, en donde no podemos entender ninguno de los componentes de este esquema sin entender al otro. Seguramente a veces, no todos ya, pero algunos recordamos algunas de las clases que tenía que ver con conjuntos y con las intersecciones de los conjuntos. Bueno, pues tratemos de imaginar que hay muchos elementos de cada uno de estos componentes de la violencia, el delito, la violación a derechos humanos. En este caso, por los contenidos del curso, vamos a considerar la violencia de género, porque ha sido el eje fundamental de este curso, pero cualquier delito o violación a derechos humanos es una actuación que viola un tratado en materia de derechos humanos o una conducta que está tipificada en un código como un delito. Esto genera dos cosas, genera un daño en una persona y genera, por lo tanto, una condición de víctima. Entonces, la víctima va a estar relacionada con la persona que sufre un daño derivado de una de estas conductas. Algunos de los ejemplos que pueden sonar muy burdos, pero es decir, si yo voy caminando y me caigo en la escalera, que casi no se nos da ahora, estoy revisando el celular y me caigo en la escalera, no necesariamente, claro que surge el daño, pero no necesariamente está la conducta de una violación a derechos humanos o de un delito, y no necesariamente tal vez voy a tener la condición jurídica de víctima. Claro que voy a tener, pero esto se complejiza ahora, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que las escaleras no tenían el mantenimiento que tenían que tener. Imaginemos que hay algún elemento que sí puede ser considerado, ahí cambia mi condición. Entonces, tal vez si soy víctima, tal vez tengo una serie de derechos, tal vez puedo demandar a quien no cuidó adecuadamente esas escaleras. Eso es importante entenderlo porque, es decir, la víctima no tiene que ver con la característica de una persona. No parezco más víctima si tengo un daño o menos daño. Mi condición de víctima la adquiero porque hay algo que me afectó. Y ahorita vamos a pasar a los elementos importantes de este tema. Ese nivel de afectaciones puede ser muy diverso y puedo requerir diferentes tipos de atenciones. Si me caigo en la escalera, pues posiblemente tenga un raspón, pero posiblemente tenga un golpe en la cabeza, posiblemente tenga un traumatismo que va a afectar no solamente mi condición física, sino tal vez mi relación con los demás, porque tuve un golpe en una parte del cerebro que va a determinar que a partir de eso yo tengo una serie de secuelas y requiera una serie de asistencia. ¿Quién es responsable de esa conducta? Pues habrá que ver. En algunos casos puede ser un particular, es decir, una persona. En algunos casos puede ser un servidor público. Por ejemplo, pensemos en los delitos referidos como tortura o desaparición forzada, donde puede ser al mismo tiempo violación de derechos humanos y delito, y ahí puede ser la responsabilidad de un servidor público. Entonces, es muy importante no perder de vista eso. Por eso, cuando hablamos de un hecho victimizante, estamos hablando de identificar cuál es la conducta y si esa conducta está tipificada como un delito o una violación a derechos humanos, porque eso hace
que la persona adquiera la calidad de víctima y adquiera una serie de derechos. Pero ahora, eso es respecto al tema o la definición jurídica. Entonces, siempre que ustedes se relacionen con una persona, no piensen que van a identificar si es víctima o no por cómo esté la persona. Oye, pero es que esta persona llegó muy demandante y ni está llorando, yo creo que ni le pasó lo que le pasó, porque no está así como esperaríamos que estuviera. Aquí otra vez es importante entender que es parte de nuestro psiquismo humano, es parte hacernos imágenes de las cosas. No podríamos andar por el mundo si no imagináramos cómo son las cosas, no tratáramos de hacer una imagen en nuestra cabeza para relacionarnos. Pero a veces eso da lugar al estereotipo, a estereotipar a alguien. Y entonces siempre que pensamos en el mecánico de un lugar, lo pensamos con un overol, que tiene que tener grasa, que tiene que tener eso. Entonces de pronto yo encuentro a un señor y viene diferente a como yo lo imagino y digo, ay, no, pues ese no creo que sea mecánico, ¿no? Otras imágenes que pensemos en la vida cotidiana. Eso mismo pasa a veces con una víctima. Entonces, no podemos determinar si una persona es víctima o no por cómo está su apariencia. Ese es un tema respecto a jurídico. Ahora, hay otro elemento de estos tres elementos que son importantes. No todas las víctimas son iguales. Parte de las modificaciones que ha habido el nuevo sistema jurídico no solamente importa quién hizo el delito, sino importa, hay otro actor muy relevante que va cobrando sentido, que es la víctima. ¿Quién es la víctima? ¿Qué características tiene la víctima? No del delito va a tener el mismo daño cualquier persona, ¿no? Pensemos que una mujer que va por la calle, está embarazada, alguien le da un golpe en el estómago, tendrá una serie de secuelas diferentes, así un hombre que hace ejercicio, que tiene una condición física, alguien va por la calle y le da un golpe en el estómago. La conducta es la misma, las secuelas no son las mismas, posiblemente va a haber mucho más afectaciones en una persona que está embarazada, que tiene una condición específica. El daño entonces va a tener dimensiones completamente diferentes a otra persona que recibió el golpe, pero posiblemente las secuelas no son las mismas. Entonces, no todos los delitos tienen las mismas secuelas en las personas, dependerá quién es la persona, cuál es su historia de vida, qué características tiene. Entonces, el daño depende de quién es la persona a la que se le afectaron sus derechos. Entonces, por eso pienso siempre estas tres imágenes juntas, es decir, nunca las podemos pensar separadas. No puedo pensar separado ninguno de estos tres elementos. Y siempre tengo que tener en la mente que para relacionarme con ella tengo que tenerlos así como están aquí. Aunque por acá parezcan separados, es decir, el hecho victimizante es un acto de omisión que daña, aquí está el daño a una persona convirtiéndola en víctima, acá está la víctima, parecería que la definición es así, pero para yo analizarlo en lo práctico tengo que verlo así. Entonces, eso es un elemento muy relevante. Otro elemento relevante, eso es importante para entender el hecho victimizante y qué secuelas puede dejar a una persona. Particularmente cuando hablamos de violencia de género, ustedes ya han revisado varios elementos que tienen que ver con la violencia de género. Entonces, en particular también tenemos que ver, aquí yo lo puse algunas gráficas que tienen que ver con qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Ya lo han visto, solo vamos a poner tres conceptos importantes para aquí. Es una violencia que se ejerce por la condición, en razón del género de una persona. Particularmente los delitos que se asocian con violencia de género no es necesariamente que solo se dan hacia las mujeres, pero Jesús según las Antonio, ¿qué tranza? estadísticas. ¿Pueden, por favor, Jesús, silenciar tu micrófono? Y por ahí quien falta de silenciar su micrófono, por favor. Entonces, cuando ustedes van a investigar cualquier tipo de delito, sería para cualquiera, ustedes tienen que saber qué características tiene ese delito. Es decir, por qué se da, por qué el robo se da en una zona, por qué el robo de auto se da en una zona a determinadas horas, por qué todo el tipo de delitos, por qué los fraudes tienen una serie de mecánica específica. Así como eso, la violencia de género se tiene que analizar también por qué se da, qué características tiene, porque eso va a ser relevante para el daño que genera en una persona y quiénes están más, más vulnerables a verse enfrentados a esta serie de delitos. Entonces,
algunos de los datos que ustedes pueden ver en sus materiales son una encuesta del INEGI donde hay una serie de características que tiene la violencia de género en nuestro país. En mayor medida se da a mujeres, es decir, hay varios elementos que ustedes pueden revisar, incluso les puse completamente la encuesta, están en el módulo, hemos puesto la encuesta totalmente. Y de esta encuesta hay una característica importante que tiene que ver con lo que vamos a hablar de las secuelas y los daños en personas víctimas de casos de violencia de género. ¿Por qué la violencia de género deriva en una serie de características de daño específicas? Pues primero porque generalmente va a tener que ver con relaciones de poder donde normalizamos ciertas conductas. Cuando se les preguntó a las personas que se ven enfrentadas a este tipo de violencia, que en su mayor medida les digo estadísticamente, victimológicamente son mujeres, es un fenómeno que se da, así no quiere decir que solo le pase a mujeres, pero que sí, estadísticamente eso nos dicen los estudios. Cuando se les pregunta, el total de las mujeres ha dicho que no fueron a levantar la denuncia. Cuando les preguntaban por qué no levantaron la denuncia, ustedes pueden ver aquí, la mayoría dijo que porque se trató de algo sin importancia, que no le afectó, por miedo a las consecuencias o amenazas, por vergüenza, porque no sabía dónde denunciar, o porque pensó que no le iban a creer. Es decir, estamos hablando de un tipo de delitos que se vive de una manera específica por parte de las personas que se ven enfrentadas o que se colocan en condición de víctima. Ya entendimos lo que es condición de víctima, es decir, que se les afecta algún derecho. Hay una conducta prohibida que se ejerce respecto a estas personas, entonces cuando estas personas ejercen esa conducta, la mayoría no denuncia. Ustedes saben que en nuestro país hay una cifra también importante donde las personas no acudimos a levantar la denuncia de muchos delitos, ¿no? Particularmente aquí es importante entender algunas de las causas. Entonces, ya vimos que estos tres circulitos que ustedes traten de tener en la cabeza, estos tres circulitos de ámbitos de ocurrencia, tipos de violencia, van a estar siempre cruzándose. La violación, el feminicidio, la violencia obstétrica, las amenazas, el acoso, que son parte de un tipo de violencia de género, de acuerdo a las definiciones, los tipos de violencia y los ámbitos donde ocurren, van a tener características totalmente específicas que tenemos que tomar en cuenta cuando atendamos a una persona. Entonces, por ejemplo, algunos de los contenidos, esto solo es para ejemplificar algo, cuando las personas o algunos estudiosos comenzaron a analizar qué pasaba con la violencia de género, ustedes saben que uno de los delitos que más se comete en nuestro país es, y en particularmente en la Ciudad de México, unos delitos más altos son la violencia familiar. Tal vez algunas de ustedes atienden esta temática, entonces varios de estos elementos de la violencia de género comenzaron a ser estudiados por personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el caso, por ejemplo, de la violencia en la pareja? Leonor Walker fue una terapeuta que trabajó con víctimas durante muchos años y entonces comenzó a ver que había una dinámica. Y otra vez es esta mentalidad de cómo estudiamos las conductas delictivas, cómo estudiamos cómo se da un fenómeno, pues ¿para qué? Para poder tener una adecuada intervención con este fenómeno. Si ustedes tienen mucho más elementos para comprender un fenómeno, posiblemente los actos de investigación van a ser mucho más adecuados que si no tenemos los elementos para investigar. Esto ustedes lo conocen en muchos otros delitos, particularmente en violencia de género. Empezamos a pensar por qué algunas de las secuelas que pasan en la violencia de género tienen características totalmente específicas. Por ejemplo, lo que se comenzó a estudiar y se hizo un esquema y posiblemente es algo que ustedes han escuchado, tiene que ver con el ciclo de la violencia. Ella descubrió que pasaba mucho que aunque mujeres se veían enfrentadas a situaciones de violencia, después regresaban con su pareja y decían, bueno, pues ya no pasó nada, vamos a seguir. Y entonces le llamó a esto el ciclo de la violencia. ¿Qué pasa? Pues hay una serie de elementos, que hay una elaboración de la atención, hay varias cosas que tienen que ver con relaciones de pareja, con relaciones de poder, ustedes ya lo analizaron en muchos de sus módulos anteriores, que van a generar tensiones en la relación. Va a haber una fase 2 que es la explosión de la violencia, es decir, en ese momento va a haber golpes, va a haber un tipo de violencia psicológica de los tipos que existen, y va después a venir un proceso de calma o reconciliación o luna de miel. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber muchos factores inhibidores a que esa relación se termine. Y entonces tenemos la escena donde
hay golpes, hay incluso secuelas y después vemos que pues están bien al otro día, platican y dicen, bueno, ¿qué pasó? Pues y vienen muchos de los conceptos que a veces se escuchan en estos casos de, pues tal vez le gusta vivir así, no lo quiere dejar, le gusta la mala vida, pues mejor que se aguante. Y no, digamos, un psicólogo, psicólogas, Eleanor Walker, que hace este esquema, pues lo que explica es que hay una serie de elementos que posiblemente van a inhibir. Y esto tiene que ver, aunque parezca que no, con la encuesta del INEGI, es decir, naturalizamos muchos elementos. Cuando viene la calma o reconciliación, hay un efecto psicológico donde cada una de las personas intenta cambiar, dice no sé qué me pasó, tal vez fue porque venía enojado, porque aunque no tiene que ir a trabajar, lo obligan a ir a trabajar en la contingencia, y entonces su patrón se puso muy loco y a lo mejor viene de malas, pues lo voy a dejar, ¿no? Y entonces me quiero ir a casa de mi mamá y es no, tú ya te casaste, tienes que ver por tu familia, o dónde voy a dejar a los hijos, qué voy a hacer, qué voy a trabajar, muchos elementos. Viene la calma o reconciliación, hay una sensación psicológica de todo va a estar bien, pero sin embargo, como no se resuelven las cosas que están en el fondo, pues vuelve a venir la elaboración de las tensiones y viene la explosión. Eso, aunque parezca un círculo, no es un círculo, es una elipse, me parece, porque van aumentando, va aumentando los niveles de violencia y hay un momento donde, hay un momento donde lo que dicen que es más desequilibrante psíquicamente para una mujer es la tercera fase, la tercera fase, la de la luna de miel, o una persona que vive estas situaciones. ¿Por qué? Porque es la fase donde ella misma, para sí misma, se tiene que generar justificaciones de decir, vale la pena, lo quiero, todo es por amor, él me quiere a mí, tiene que generar para ella argumentos y para los demás, porque si alguien más la ve y le dice, oye, pero ¿cómo te trata? Y tú sigues ahí, también tiene que elaborar argumentos. Esto puede ser desequilibrante porque también va normalizando la situación, la necesita para poder mantenerse en esa situación. Entonces es importante entender, esto lo vamos a decir de manera general, pero es importante entenderlo porque es una forma de un fenómeno que ha tenido una explicación desde la psicología y que puede dar a la idea de por qué hay ciertas situaciones. Ahora pensemos en casos de trata de personas, donde el hecho se complejiza. No solo estamos hablando de una relación, sino hay algunas personas que han vivido trata de personas, se ha documentado que pueden presentar, vamos a hablar ahorita de los efectos psicosociales, vamos a entrar un poquito a ese tema para que los vayamos viendo. ¿Qué tiene que ver entonces un efecto psicosocial? Pues son la serie de secuelas que va a presentar una persona posterior a vivir un evento traumático. Y aquí nos vamos a meter con varios conceptos que van a empezar a ser, a veces pueden empezar a ser problemáticos. ¿Por qué? Pues porque un evento traumático que tiene que ver con un evento en el que se ve afectada mi integridad psíquica y física. ¿Qué es la integridad psíquica y física? Bueno, si me dan un golpe, a lo mejor lo entiendo mejor. Mi integridad es que me dan un golpe y se me abre una herida, comienzo a sangrar, va a aparecer un moretón, dependerá del golpe, el traumatismo. Eso se llama un traumatismo, es decir, un golpe. Con el trauma psíquico es más difícil verlo. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de secuelas que no van a ser tan visibles, pero que también son traumáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy por la calle de noche y de pronto se me aparece alguien, va a haber una serie de respuestas fisiológicas que voy a intentar dar respuesta a esa situación. Mi corazón se va a acelerar, la sangre se va a ir a las zonas donde las necesito, me voy a poner pálido porque necesito la sangre en el corazón, en los brazos, en las piernas para correr. Y esa respuesta va a tener una serie de secuelas en mí, porque posiblemente posterior a ese evento, un evento traumático, entonces es algo donde mi integridad está en riesgo, donde vivo y donde ese momento los elementos que tengo para dar respuesta no voy a poder dar respuesta. No tengo la posibilidad de planear. Ante un evento traumático, un hecho que me amenace, solo tengo dos elementos, huida o confrontación. Cuando no puedo hacer esto, es decir, en este ciclo, no puedo dar esa respuesta, no puedo confrontar, no puedo huir, tengo que generar una serie de elementos que tienen que ver, alguna de las palabritas que más aparece con esto tiene que ver, por ejemplo, con la disociación. ¿Y qué es la disociación? Es una respuesta de nuestra psique, de nuestro aparato, para dar respuesta a una situación que está siendo totalmente estresante. Y entonces lo que hago es que en ese momento me evado de esa situación. Mi mente no está en esa situación porque puede ser muy fuerte para mí. Me evado
Y entonces eso me permite a mí dar una respuesta cuando no puedo huir. Entonces, este tema del evento traumático lo estoy diciendo para dar cuenta de que puede haber diferentes efectos psicosociales. Puede haber una respuesta postraumática que tiene que ver con estrés postraumático. Entonces, después a esta impresión que tuve cuando iba por la calle y tal vez esta persona me asaltó, me secuestró o abusó de mí, posterior a ese voy a tener una serie de respuestas, voy a tener pesadillas, voy a enfrentarme a la calle donde me paso eso y no voy a querer pasar porque voy a sentir que todo mi cuerpo me hormiguea, me palpita el corazón, me sudan las manos. Entonces, hay una serie de efectos psicosociales posteriores a ese evento que van a tener una respuesta en mí. En particular en esto, por ejemplo, hay algunos factores o algunos elementos que han tenido una respuesta en violencia de género. En el síndrome de la mujer maltratada, que también Leonor Walker fue quien lo propuso, entonces encontramos que hay una serie de secuelas que va a tener después de tener una relación donde habrá una serie de abusos. Y entonces tiene unas características específicas. Es lo que está en los circulitos que vimos al principio. Entonces, ¿esto a qué nos lleva o por qué es relevante? Porque hay una serie de aspectos que ustedes tienen que cuidar cuando atienden a una persona. Ya vimos el recorrido de que es una víctima, ya vimos el recorrido que las secuelas de una persona van a ser diversas, porque la persona es diversa, no somos iguales todas las personas. Y entonces, cuando yo me enfrenté a un evento así y voy a una institución a buscar la atención que me tienen que brindar, puedo encontrar algunos actos que me vuelvan a revictimizar. ¿Qué es revictimizar? Bueno, pues revictimizar va a ser precisamente que cuando yo voy a pedir una ayuda, en este tramo, en esta ruta, va a haber algunas situaciones donde nuevamente me coloquen en una situación de víctima. Ya vimos que víctima es negar una serie de derechos o generar conductas contrarias a los derechos que tiene la persona. Por eso es muy relevante que ustedes puedan revisar la Ley General de Víctimas, porque hay una serie de derechos que ahorita los voy a enumerar en esta presentación que ustedes también tienen, que es importante cuidar cuando atendemos a una persona. La revictimización sería colocar a una persona para vivir una situación traumática. Oiga, pero no, pues eso no es revictimización porque yo tampoco es que la voy a volver a asaltar o no la voy a volver a violar. No tiene que ver con volverla a colocar en el evento que la victimizó por primera vez, precisamente tiene que ver con un evento que la revictimiza. ¿Qué quiere decir? Pues que la coloca nuevamente en una situación. Por eso tienen ustedes este cuadrito donde hablamos de una primer victimización que sería el delito y una segunda victimización cuando no se le crea a la víctima, se le culpabiliza, pues sí, también, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no dejas a esa persona? Es decir, se le considera, ¿para qué pasas en esa calle? Pues ya sabes que está oscura, no hubieras pasado por ahí. Se considera que ella hizo algo para colocarse en esa situación. Eso, si la persona tiene estas secuelas psicológicas de las que le hablé y además después le dicen, pues tú qué hiciste, tú te aguantaste, puede afectar más estas secuelas que ella tiene. Por eso se habla de una segunda victimización. Incluso podemos llegar a una tercera victimización cuando no hay una adecuada investigación de los hechos y cuando no se puede, por ejemplo, llegar a detener a la persona responsable, es decir, la impunidad. La Ley General de Víctimas entonces reconoce una serie de derechos. No es que seamos buena onda, no es que de pronto yo sea buena persona y le voy a ayudar, sino las personas que han vivido un evento de estas características que mencionamos tienen derecho a la asistencia, la protección, la atención, la verdad, la justicia y reparación. Esos son los derechos que tiene. ¿Cómo los puedo hacer? Bueno, pues a cada tramo le compete algunas cosas. En la ley de víctimas ustedes van a revisar que hay un artículo donde habla de las obligaciones generales para todos los servidores públicos, todos, incluido policías, ministerios públicos, todos. Pero en particular también van a ver un artículo que es cuáles son las obligaciones de los policías en particular. Sabemos que vimos en algunas de sus respuestas en los foros que podía generar alguna duda de decir, bueno, pues es que yo no soy el primer contacto con este tipo de víctimas. Pero pensemos que ustedes en algún momento, por alguna circunstancia, pueden brindar un primer contacto. ¿Por qué es importante cuando soy el primer contacto? Porque tal vez yo me voy a encontrar con las secuelas a flor de piel, es decir, en el momento. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor en ese momento no voy a poder acercarle a un psicólogo, no voy a poder llevar.
Hay algunos elementos que vamos a ver ahorita de algunos pasos de primeros auxilios psicológicos que pueden ayudar, aunque ustedes no sean psicólogos, y les voy a decir por qué. Pero bueno, por ejemplo, estos derechos de tratar a la víctima como una humanidad, respeto y dignidad, informar sobre sus derechos, permitir la participación de la víctima y su defensor, brindar atención especial y prevenir que se genere un nuevo daño, facilitar el acceso a la investigación, son algunos de los derechos que están establecidos particularmente para las y los policías en la Ley General de Víctimas. Entonces es muy relevante que ustedes lo puedan revisar. Los derechos macros de las víctimas serán a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la asistencia y protección. Tal vez en algún tramo de la atención ustedes se crucen con que son quienes tienen que garantizar estos derechos. Los derechos no están por ahí volando en el cielo, sino hay personas, particularmente servidores públicos, porque son los que están obligados a garantizar esto, que tienen que darlos. A veces no, ustedes puede que no se vean en estos derechos y decir, no, pues la justicia no me toca a mí, sino al juez, que dirá que pero el juez tiene que llegar a una determinación por una investigación que se hizo y a lo mejor ahí ustedes hizo un tramo que puedes, o que lo han hecho, me imagino, no solamente que lo van a hacer, que muchos lo han hecho a lo largo de su experiencia. Muchos, gracias a la actuación que han tenido, han permitido que pueda haber una sentencia, gracias a la investigación que hicieron, a los testimonios, a los datos, a lo que recabaron. Entonces yo no estoy hablando solo en el futuro, sino que ya lo hacen. A lo mejor ustedes garantizaron asistencia y protección de la víctima en un momento específico. A lo mejor ustedes permitieron que pudiera llegar a la reparación del daño porque detuvieron a la persona que lo hizo y esta persona pudo dar la reparación. A lo mejor ustedes pueden hacer que la persona acceda a la verdad. ¿Por qué? Pues porque ustedes lograron que su investigación no se viniera abajo, no dijera, no, como no llenaron bien este elemento, pues entonces ya no podemos seguir en la investigación y la persona responsable tiene que quedarse. Entonces, vamos aquí a hablar de una palabra importante porque aparece el término psicosocial. Si ustedes ven en la atención, Ricardo Reyes, ¿puedes por ahí silenciar tu micrófono? En una parada del metro, Ricardo. me pregunta, no. Bueno, entonces, la asistencia y la atención son dos derechos de las víctimas. Estas definiciones también son de la Ley General de Víctimas. Y aquí aparece una palabrita que puede ser un poco problemática. ¿Qué es eso de lo psicosocial? ¿Por qué tengo que dar atención psicosocial? Pues es una obligación que marca la ley. La asistencia también está en la definición, es decir, no es que a mí no me toca dar asistencia, bueno, si veo que es un conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas de orden político, económico y social a cargo del Estado, a restablecer la vigencia de derechos, tal vez en algún momento sí me toque dar asistencia. No totalmente a mí, pero en algún tramo. Atención, dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas. Tal vez en algún momento sí me toque dar el acompañamiento psicosocial. Ahorita vamos a ver qué es esta palabrita de lo psicosocial. Entonces, estos son algunos conceptos que son relevantes y que toca. Este contenido también de la ley de víctimas nos va a acercar a lo que veíamos con los 3 circulitos. Ustedes sigan con los 3 circulitos en su cabeza, los que vimos de daño, víctima, hecho, delito. ¿Por qué? Porque es lo que nos orienta. Aquí también nos vuelven a decir, la gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje fundamental que determinará la asistencia. No todos los daños tienen la misma gravedad. Eso va a determinar qué asistencia. Puede haber algunas personas que requieran mayor atención o protección. Hay personas que pueden decir, no, yo tengo mi auto, yo vengo, yo voy, yo hago. Hay personas que puede que ni siquiera puedan trasladarse y que tengan que tener apoyo para eso, por ejemplo. Si la víctima pertenece a una condición de vulnerabilidad, puede que necesite un intérprete que le permita traducir o dar su testimonio de manera adecuada. Entonces, dependerá si es un niño o una niña, necesitará otras atenciones diferentes a si es un adulto, si es una persona con discapacidad, hay características diferentes. Por ejemplo, en una violación sexual, la ley establece que tiene que haber medidas específicas de atención física, psicológica, acceso a servicios de autoconcepción. Hay elementos que ustedes conocen que cuando hay una violación tiene que haber la posibilidad de generar una serie de primeros atenciones, incluso para que se haga la prueba de VIH, tratamientos, todos estos elementos que tienen que garantizarse en ese momento. Entonces, voy concluyendo ya casi con la exposición para que pueda haber lugar a dudas. Vamos a entrar con un tema que puede ser un poco difícil de verlo en su dimensión por acá, porque a mí cuando estamos me gusta hacer algunos ejercicios, pero vamos a ver algunos elementos de los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son? Ustedes tienen una presentación ahí en su módulo. ¿Sí están viendo todos la presentación?
que me apareció aquí como que está en pausa. Unos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Me pueden confirmar si están viendo todos la pantalla? Bueno, espero que... En lo que voy a cambiar la presentación. Ok, gracias. Ya me dicen por ahí que sí se ve. Bueno, vamos a pasar a algo que es importante, que es lo psicosocial y los primeros auxilios psicológicos, y vamos a ver por qué. Esto de la perspectiva psicosocial, ya vimos que la persona es la víctima es ante todo una persona, es decir, tiene una historia de vida, no se queda reducida a la experiencia, no es la violada, el torturado, el defraudado, es decir, es una persona más allá de la condición. Y entonces, la dimensión psicosocial va a tener en cuenta no solo al individuo, puede que muchas de las respuestas de las personas no dependan de solo ella, sino de cómo lo vean las demás personas de lo que le pasó, de las redes de apoyo que tengan, de las acciones que puedan atender su situación de necesidad. Entonces, la atención psicosocial no es un asunto de acciones preestablecidas, sino que es cómo adapto mi atención a una persona en específico. Entonces, eso es, ustedes tienen toda esta presentación sobre la perspectiva psicosocial, pero digamos que el corazón de la perspectiva psicosocial tiene que ver con estos tres elementos. A diferencia de solo mirar un factor psicológico, de ver solamente síntomas y secuelas. Porque estás pensando ya. Jesús, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? El enfoque psicosocial, a diferencia de solo ver algunas secuelas, de decir, pues miren, hablo de secuelas psicológicas igual que físicas, es decir, tiene un golpe, está llorando, está triste, no sé, está muy alterada la persona, es que no se puede callar. No solamente tiene que ver con eso, sino qué está generando eso. ¿Qué está generando que todavía ya está aquí con nosotros y siga teniendo miedo, siga estando muy enojada, me esté viendo como si yo fui quien hizo eso? Entonces, el enfoque psicosocial tiene que entender no solamente cómo es el síntoma que está presentando, sino qué. Entonces, desde esta perspectiva se deberán analizar todos los niveles a fin de evidenciar de forma global cómo está repercutiendo. Esto ustedes también lo tienen ahí. Vamos a estar en el foro de dudas abiertos a cualquier situación que ustedes tengan para poder darles la atención. Pero como les decía, en este momento nos vamos a ir a algunos elementos que tienen que ver con los primeros auxilios psicológicos y los niveles. Primero tenemos que entender qué es una crisis emocional. Ustedes lo tienen también ahí en su... es un estado temporal de desorganización de la persona caracterizado principalmente por una incapacidad del sujeto para manejar situaciones particulares. Bueno, una crisis emocional no es igual a una secuela o a estar triste, a estar llorando. Una persona que llega y está llorando no necesariamente está en una crisis emocional. Una crisis, ¿qué es? Una crisis es la imposibilidad de la persona para dar respuesta a la situación. La situación la está desbordando tanto que no puede activar. Entonces vamos a encontrar personas que están en shock, personas que están gritando, que están llorando. Es decir, no puede, utilizando los recursos que ha tenido, dar respuesta a esa situación. Generalmente es una situación que la está superando. Y es un estado de desorganización temporal de la persona. Por eso hay algunos primeros auxilios, como si diéramos primeros auxilios físicos, es decir, RCP o estos primeros elementos que voy a hacer. No soy el doctor yo, no soy el doctor, de hecho voy a dar unos primeros auxilios para cuando llegue el doctor, pero voy a evitar que el daño sea mayor en la persona. Los primeros auxilios psicológicos fueron desarrollados para personal en primera línea como médicos, bomberos, policías, que van a enfrentarse con una situación posiblemente de crisis emocional y que en tanto la persona puede ser llevada a algunas instancias que pueden dar una atención especializada, puede ayudar a que no se agrave el daño. Son varios pasos de los primeros auxilios psicológicos, pero lo principal es entender la situación. Cuando ustedes en varias participaciones del foro dicen, bueno, pues daría primeros auxilios psicológicos a la persona, dependerá primero si esta persona, por ejemplo, se encuentra en una crisis emocional y qué tipo cómo sería que ustedes dieran esos primeros auxilios psicológicos. Por eso es importante que entendamos qué es una crisis emocional. La persona está desbordada, la persona está desorganizada, la persona no puede dar respuesta por sí misma. Y entonces hay
5 pasos específicos que ustedes los tienen. Realizar contacto psicológico, vamos a decirlos de manera general, y después voy a dar lugar a algunas preguntas y participaciones porque me parece que van quedando más claros si ustedes me dan sus dudas que tengan ahí. Realizar contacto psicológico. Parece cualquier cosa, pero viene apareciendo esta palabra de la empatía. Y voy a detenerme un poco en la palabra de la empatía porque a veces pensamos que la empatía es ponernos en el lugar de la persona. Eso es erróneo. Yo no puedo colocarme en el lugar de la persona, yo no puedo sentir lo que está sintiendo la persona. Pero los seres humanos, así como he hablado de varias características que tenemos psicológicamente que nos lleva por la vida, también tenemos una gran característica y tiene que ver con poder ser un reflejo de lo que está viviendo una persona y que la persona se vea entendida o se sienta entendida. Entonces, tener empatía no es colocarme en lo que está sintiendo la persona, sino poder ser un reflejo donde la persona sepa que yo estoy tratando de entender que está muy triste, que no se puede detener, que está llorando, que se siente muy culpable. Y entonces el realizar el contacto psicológico, que tiene que ver con la empatía, es posibilitar que la persona se sienta que yo estoy entendiendo. Este momento de crisis no es para decirle, pues es que tú también te pasas, para que sigues ahí. Imagínense a una olla express desbordándose y nosotros poniéndole más calor, pues lo único que va a hacer es que va a explotar. Realizar contacto psicológico es decir, estoy aquí y estoy entendiendo que esta situación está siendo muy fuerte para ti. Ayudarle a dimensionar el problema. A veces si la persona descompone lo que le está pasando, puede que entienda que no todo lo tiene que resolver de momento. Hay pasos que va a ir tomando. Sondear posibles soluciones es que posiblemente la persona hay algunos elementos que puede solucionar. Está muy triste, está muy tensa porque tiene que hablarle y tiene que ir por la escuela a su hijo y entonces todo se junta. Y si vamos descomponiendo y decir, a ver, deme el teléfono de alguien, alguien puede ir por su hijo a la escuela, a lo mejor les ha pasado a ustedes, a todos nos ha pasado cuando hay un temblor. Yo veo a mis compañeras muy preocupadas porque dónde está mi hijo y dónde está en la escuela, y puede que en ese momento eso se agrave con muchas otras cosas y no vean que hay una cosa muy básica de solucionar y que alguien puede ir rápido por su hijo a la escuela. Pero en ese momento estamos cegados porque estamos en un momento donde nos vimos rebasados. Entonces, sondear posibles soluciones ayuda a que a lo mejor hay cosas que es posible hacer y la persona no se vea ya tan rebasada, puede ir soluciones. Dependiendo de cómo esté la persona, si puede dar respuesta o no, podemos asistir en pasos concretos. Si ella no puede asistir por sí misma, nosotros tenemos que ser más, ayudarle a ejecutar, o si ella puede ir tomando decisiones, nosotros solamente acompañar. Pero bueno, esto tiene que ver con hecho victimal, con efectos psicosociales y con cómo puedo atender a una persona en los primeros momentos. Si ustedes me dicen, ¿cuál es el elemento más importante de atender a una víctima? Es que la persona entienda qué estamos haciendo por comprender la situación, que la persona se siente escuchada, que la persona no se sienta culpabilizada por lo que le sucedió y que pueda acceder a servicios que le permiten transitar por esa situación. Lo dejaría yo por ahí. De todas maneras, le preguntaría a mis compañeras si quieren eh, comentar algo más, si quieren algún elemento puntualizar, y si no, daríamos parte a sus preguntas y sus dudas. Ya hay algunas que ustedes han ido dando por el chat y están también Gloria, Cintia, Mariana apoyándolos ahí, pero entonces daría paso a si alguien tiene una participación, una duda. Si también alguien quiere plantear algo del caso, que está en el foro y que tienen algunas dudas de eso, pues adelante, también lo pueden plantearlo aquí. Han habido algunas cosas que han planteado que sí pueden ser muy complicadas de comprender porque una persona tiene una situación que yo no tendría en un momento. Hay varios elementos que están aquí. Que hay cosas, que esto es lo que dije cuando dije que cada persona tiene una respuesta específica, hay elementos que yo tal vez no haría, yo Mariana o quien sea de ustedes, pero que no puedo a partir de lo que yo haría decir qué tiene que hacer la otra persona. Generalmente cuando hemos estado viviendo un evento traumático, o sea, pensemos un robo, un secuestro o algo que nos invisibilizó, después de eso, generalmente lo que nos pasa mucho es que empezamos ya sentados aquí en calma, pensándolo,
empezamos a decir, ay, pero ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no hice? Porque en ese momento, precisamente lo que hablaba cuando un evento traumático, nuestras funciones, nosotros tenemos diferentes funciones. Hay un sistema límbico, que es la parte que está acá atrás, es el cerebro, digamos, nos hablan del cerebro más primitivo, y hay otra parte que está aquí adelante, que es la que nos permite razonar, el pensamiento. Bueno, pues todas las funciones más evolucionadas se cancelan cuando estoy en un momento traumático. El cuerpo no va a estar para tomar una decisión y decir, ay, ¿qué hago? ¿Corro o no corro? ¿Voy o no voy? ¿La sangre dónde está? No, el cuerpo lo que necesita es responder en ese momento. Va a cancelar algunas situaciones y vamos a responder, de hecho, de la manera más impulsiva. Entonces, en ese momento la primera respuesta tiene que ver con eso. Por eso algunas de las cosas que veo acá, de que a veces no entendemos por qué una persona responde de una manera diferente a nosotros, pues esa es una parte de colocarme de manera diferente a cómo atendemos a las personas. Pero bueno, si además de las dudas que tienen, ahí alguien quiere comentar algo acá, está abierto el micrófono para que lo quieran comentar ustedes. Bueno, creo que hay delitos que sí deben de ser atendidos en cierta forma, a veces por una mujer de PDI. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como hombres, al tener a la víctima ahí, nosotros como hombres les refleja a ese hombre. Entonces, ahí sí se puede, en cierta forma, agredir a la mujer. Es decir, no en todos los delitos, pero sí hay delitos en que sí se necesita una mujer que atienda a la víctima. Y nosotros a veces en la agencia, pues, por más que busquemos una mujer, pues no la tenemos. Entonces, a veces, nosotros, por más que podamos darle las palabras adecuadas, se puede sentir agredida por el delito que ¿no? Entonces, ahí sí necesitaríamos, en cierta forma, tener un poco más de capacitación nosotros como policía de investigación para saber cómo atender a las mujeres cuando sufren, digamos, el delito de violación, porque ellas se pueden sentir más agredidas cuando es entrevistada por un policía de investigación, ¿no? Fíjate que, ¿tu nombre, perdón, cuál es? Rogelio López. Gracias, Rogelio. Bueno, Rogelio me parece que ha dado un elemento que es muy, 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 muy relevante. Es decir, bueno, hay elementos que, claro, siempre que cruza este término de atención a víctimas, sí entendemos también que hay a veces situaciones estructurales de condiciones que se va a complicar dar la atención. Eso es un hecho que se está pues tratando. Por ejemplo, estamos colaborando ahora en los cursos de formación a las PDI y hay muchos contenidos que de estos se van a poner ya en la formación tal cual de PDI. Entonces, sí hay elementos que me parece que tienen que ver con cómo lo atiendo. Pero me parece que dices un elemento también muy relevante. Efectivamente, uno de los elementos en casos, por ejemplo, de violencia sexual será darle la opción a la persona si es atendida por un hombre o una mujer. Cuando hablo de esto, dar la opción, van a decir algunos, ay, no, pero ¿cómo es posible? Nunca tiene que ser atendido por un hombre. No necesariamente. Sí, efectivamente, tanto la revisión médica como la atención generalmente va a estar va a pedirse que haya una mujer que pueda hacer la revisión y que pueda dar la atención, pero también siempre se le tiene que preguntar a la persona. Hay casos que nos pueden parecer como raros, pero hay casos donde incluso una mujer se puede sentir diferente si la atiende o se la escucha a una mujer. Yo viví muchas atenciones en casos, por ejemplo, de violencia obstétrica. Violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, ya está tal cual así, es un delito en algunos estados ya, la violencia obstétrica, es decir, la violencia que existe cuando una mujer está atendiendo un parto y tiene que ver con esto que le digan, ay, pues así te hubieras puesto a gritar cuando estabas haciéndolo, o muchos elementos, o tacto, que no tienen que hacerse tantas veces tacto y pasan y le hacen el tacto, muchas cosas. Pero nosotros, fíjense que en esa documentación identificábamos que muchas las doctoras y las enfermeras eran muy violentas con las mujeres y particularmente con las mujeres adolescentes. Entonces era como en esto de aprende, ¿no? O sea, como pues ahora sufre para que no andes haciendo esto. Particularmente con mujeres adolescentes eran muy violentas, particularmente las doctoras y las enfermeras. Entonces, no necesariamente siempre es así. Y sí le tenemos que dar la opción a la víctima por quien quiere ser atendido. Pero siempre tiene que estar esta opción. Si yo, por ejemplo,
estoy en un lugar y digo, no, entonces pues no necesitamos tener una médica mujer, porque no, claro, necesito tener la médica mujer, solo que no lo tengo que dar por hecho, sino también lo tengo que preguntar. Puede que en algún momento, esto que dice es muy relevante, a lo mejor alguna característica mía, cuando estoy atendiendo a la persona, le recuerda el evento, ¿no? A lo mejor incluso mi tono de voz, a lo mejor mi mirada, y va a decir, no quiero que tú me atiendas. Efectivamente, cuando acabamos de vivir un evento traumático, generalmente va a haber algún elemento que me recuerde el hecho y puede ser que la persona que está enfrente de mí no es la culpable, pero puede que haya algo que me hace sentir que nuevamente estoy ahí. Y sí, esto que dice Rogelio, siempre le tenemos que dar la opción. Eh, que pues sí, como seres humanos somos diversos y nuestras secuelas, cómo vivimos cada evento es diverso. Gracias, Rogelio. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Además de, afortunadamente, muchas que han hecho en el chat y que han estado contestando. ¿Alguien que quiera hacer otra participación, otra pregunta aquí? De hecho, bueno, no sé si puedo hablar. Claro. ¿Cuál es tu nombre? No, no. Ramón Fernández. Ramón, puede, qué bueno, te iba a decir, puedes activar para ver. Adelante, Ramón. De hecho, hay un punto que, bueno, es que no sé bien la dinámica cómo se maneja, pero veo que manejas muchos puntos. Estás hablando y de muchos puntos y obviamente de todos esos puntos se van pues perdiendo a lo mejor parte de información. Uno de los puntos que sí vi y que fue clave, estableces que darle atención a la víctima, sí como tal, sí lo hacemos, pero también manejas el darle una revisión. Como tal revisión, ese sí no se puede. Nosotros como policía de investigación, hasta cierto grado, no podemos darle una revisión a las personas, a menos de que se tenga una capacitación como tal y certificación. Pero revisión como tal no podemos, porque eso sí tiene que hacer un especialista. Yo sé que hay víctimas que a lo mejor tienen algún tipo de lesión, como puede ser minimal golpes o puede ser ya una contusión o a lo mejor ya una herida de arma blanca, arma de fuego, pero como tal ese tipo de lesiones no podemos tener. No. No. A lo mejor si ahí aceptó y fue una confusión mía. No era para la pregunta que hacía Rogelio. Decía que las víctimas tienen derecho a que haya una médica mujer. No, claro, en la atención a las víctimas por parte de ustedes no implicará hacer una revisión. Hablaba de que debe haber una médica o ¿cuál revisión te Sí, pero también, o sea, lo que ahorita estás estableciendo, que lo que dijo Rogelio, o a lo que yo entendí, es que debe de estar una mujer policía para que pueda ser atendida y que la víctima no se sienta agredida. De hecho, apenas hace 2 semanas tuve un caso precisamente de una mujer una chava que decía que fue violada y obviamente, y no quería que se le acercara ni un solo hombre, y desafortunadamente no hay elementos suficientes de mujeres, de policías de investigación, y tuvieron que solicitar a una mujer de seguridad ciudadana para que fuera y la atendiera, y no llegó. Lo que se hizo fue salió la Ministerio Público y tratar de tranquilizar y hablar con ella porque no se tiene elementos de mujeres como tal, lo suficientes. Y en ese momento, bueno, no se contaba. Pero sí es difícil que en el caso de una mujer y que es víctima de algún abuso, y que tenga un traumatismo en situación psicológica, que un hombre se le acerque. Sí es difícil. Sí, efectivamente. Pero como tal, nosotros tenemos también una capacitación, todos los policías de investigación tenemos una capacitación de sensibilidad, y sí lo hacemos, y sí tuvimos el curso. Obviamente no todos son iguales, no todos podemos actuar de la misma forma, pero de que tenemos el curso de capacitación de sensibilidad, lo tenemos. Pero no por eso garantice que a una víctima, mujer, acepte que se le acerque un hombre. Eso no garantiza.
Efectivamente, creo que sí apuntas, me parece, 3 elementos muy relevantes. Uno, que tiene que haber las condiciones estructurales para que se les garantice a las mujeres que quieren ser atendidas por una mujer eso me parece que eso no es discutible. De hecho, mucho de lo que se hace es generar las condiciones para que de manera esté atendida por una mujer. Sin embargo, hay otros 2 puntos que también me parece que son relevantes, pero solo es importante que entiendan que no necesariamente, es decir, no podemos decir nunca. O sea, por eso les decía esto elemento de las secuelas, por eso les puse el ejemplo de violencia obstétrica, donde yo dijera, pues si es una mujer víctima de violencia, pues yo soy mujer, me va a aceptar, y es posible que no. Es decir, no poner aquí, por lo que les decía que las secuelas son diversas, decir nunca puede ser. Generalmente lo que va a pasar es que tenemos que garantizar, sí, que haya mujeres que den atención, pero tampoco es que necesariamente no. Claro, si tú le quieres dar atención y la mujer se niega, no se le puede obligar a que la atienda a alguien, ¿no? Y generalmente Exactamente. lo que se ha estudiado más es que las mujeres no aceptan ese tipo de atención, eso es un hecho. Pero nada más en esto de atención a víctimas no nos casemos con que nunca, o sea, no, quitémonos esta idea de siempre, nunca, es decir, hay ocasiones en que incluso puede ser que sí, hay ocasiones en que yo hemos atendido a víctimas, de hecho yo casi con quien trabajo es con un psiquiatra hombre y hago las documentaciones con un psiquiatra hombre, y hay momentos en que hemos podido hacer entrevistas adecuadas siendo el hombre y la mujer viviendo un evento de violencia, de trata o de violación, ¿no? Entonces, no es necesariamente nunca, aunque siempre priorizamos, cuando vamos a la entrevista él y yo soy la que empiezo con ella y le digo, él va a estar aquí, ¿quieres que esté? Puede estar, si tú te sientes incómoda, no, que él se salga. Pero si la persona acepta, no necesariamente es nunca, ¿no? Nada más como Ah, dejar ahí. ¿Alguien más pues quisiera comentar algo? Otro Licenciada Mariana, elemento. una pregunta. ¿Cuál es su nombre? José Luis Juárez, a la orden. Hola, José Luis, adelante, por favor. Mire, yo, vaya, en relación a la atención a víctimas, yo sí difiero un poquito de los compañeros. Yo estuve 15 años en la Fiscalía especializada para delitos sexuales. Esos 15 años atendí víctimas, mujeres. Yo creo que depende de la forma de entrevista y lo que usted comentaba, el saber, el hacerles saber que, bueno, podemos entender lo que está sucediendo. Claro, no podemos sentirlo porque no nos ha sucedido algún delito de esa naturaleza. Es importante la forma de entrevista, es importante lo que usted comentaba hace un momento, que si es posible, ¿sí? Y si se encuentra alguna compañera psicóloga o a una compañera, ¿sí?, de policía de investigación presente, pues esté al igual presente o definitivamente un familiar directa de la víctima para que ella se sienta con más confianza y nos pueda proporcionar información, ¿sí?, para los actos de investigación. Sí, ese es lo que quería comentar. Gracias, José Luis. Sí, yo creo que aquí siempre a mí lo que me gusta mucho en estos cursos es que ustedes tienen una experiencia impresionante y admirable, ¿no? Yo creo que ustedes son personas que han estado en un montón de situaciones, que han tenido un montón de vivencias, y como decían sus compañeros previamente, yo creo que ustedes tienen, el hecho de que se den cursos de actualización no quiere decir que no se tengan las habilidades. Yo creo que como en todo curso, cuando tomamos cursos, ¿qué de esto me enriquece, no? ¿Qué de esto es nuevo para mí? ¿Qué de esto no había conocido? Entonces, pero sin embargo, creo que cuando damos cursos con ustedes, que tienen una experiencia y una impresionante, es que estos elementos les pueden hacer, pueden ir cruzando con lo que ustedes ya saben y decir, mira, tal vez esto yo lo hacía, pero no sabía incluso hasta que eran primeros auxilios psicológicos. Yo siempre digo cuando doy el taller de primeros auxilios que incluso los primeros auxilios los hacemos a veces con nuestros familiares. Si ustedes ven esos 5 pasos, cuando ven esos 5 pasos, intenten decir cuándo apliqué esos 5 pasos con un familiar, ¿no? Y entonces decir, establecí contacto, establecí las dimensiones del problema, le ayuda a tomar unas decisiones, le ayuda a dar los primeros pasos, y a veces incluso hay elementos que los hemos hecho, ¿no? Pero a lo mejor nos van haciendo sentido también cuando vemos el concepto, qué es revictimización, cuáles son los derechos de las víctimas, cuáles a lo mejor habrá unos que diga, híjole, aquí sí creo que me falta más porque no lo daba del todo, no lo sabía hacer bien, y entonces nos enriquecen. Por ejemplo, en particular respecto al caso, es muy importante eso para quienes ya contestaron los foros de evaluación y quienes apenas lo van a contestar, que
que entiendan que muchas de las opiniones que tienen que dar tienen que estar relacionadas con los contenidos que vimos en el curso. Si ustedes dan una opinión solamente así, pues va a ser complicado sin leer el curso, sin citar algo del curso, porque nosotros tenemos que evaluar si comprendieron los conceptos del curso. Entonces, si no los relacionan con los contenidos del curso, va a ser difícil que se pueda calificar porque no hay un parámetro. Entonces, yo creo que ustedes tienen una experiencia muy importante, enriquezcan con los contenidos del módulo que les sirva para enriquecer su práctica cotidiana, ¿no? Yo creo que las labores que ustedes realizan en el primer momento, en las situaciones de riesgo, incluso muchos de esos contenidos cuando los damos presenciales, me gusta hablar de escuchar sus experiencias, porque ustedes también viven estrés postraumático, porque ustedes también pueden desarrollar muchas de estas características de los efectos psicosociales al atender. Entonces, gracias, porque todos los puntos que ustedes me han dicho creo que son muy relevantes y muestran la experiencia que ustedes tienen en la atención, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna otra duda que esté por ahí? Buenas tardes, licenciada. Hola, Rafael. Sí aparece el nombre. Adelante, Mire, Rafael. Bueno, mire, yo pienso que la violencia contra las mujeres en general es aberrante, sobre todo cuando hay daños importantes, hasta la más alta, que es la pérdida de la vida. Pero, sin embargo, enfocándonos, por ejemplo, a la violencia en relación en pareja, en el anterior sistema yo tuve la experiencia con una denunciante que, 4 veces denunció a su esposo y 4 veces fue detenido. Y ella continuaba esa relación, o sea, lo salía libre o lo mandaban a un reclusorio y nuevamente se reunía con él. Entonces, ¿no habrá alguna instancia actualmente en el gobierno que en un momento dado que sea tan repetitivo que ella vuelva nuevamente a esa violencia doméstica con la misma persona, que intervengan, ¿no? Para que le digan, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? Ya denunciaste 2 veces, 3 veces, ya lo detuvieron, pero tú continúas, te sigue convenciendo, ¿no? Entonces no sé ahí cómo se le podría hacer con las instancias del gobierno para que intervengan. Es muy importante lo que dice Rafael, me parece que es relevante y sí hay, bueno, cuando digo hay, no quiere decir que operen así, sino que tenemos que hacer que operen, pero efectivamente sí hay estos lugares, cuando se intentaron hacer en el Instituto de las Mujeres, en los centros de justicia para las mujeres, precisamente lo que se buscaría es que hubiera una atención integral, no solamente el evento punitivo, es decir, no solamente la acción penal interviene en este tipo de delitos, porque como vimos tiene componentes diversos, entonces sí tendría que haber una instancia donde pudiera hacer una intervención más integral y revisar desde que la persona pueda estar en un proceso de terapia, en procesos de trabajo social, para indagar qué está pasando ahí. Como les dije en estos 3 círculos, es muy difícil hablar de generalidades, ¿no? Yo no conozco el caso en particular de esa persona, tal vez habría que conocerlo más a profundidad y ver qué es lo que está pasando ahí. Yo lo que puedo hablar es de fenómenos, que hay datos donde se han estudiado y que a veces tiene que ver. Miren, la ONU hizo algún documentito que se llamó la ruta crítica de la violencia. ¿Qué era esta ruta crítica? Veía que había factores impulsores y factores inhibidores para que una persona dejara una relación. Y entonces lo que ellas hacían era identificar dentro de estos factores impulsores cuáles ayudaban y de estos factores inhibidores. Por ejemplo, en este círculo que les puse de la violencia en la pareja, en la fase 2, que es la fase de la violencia, es el momento más oportuno para que se haga una intervención y que una mujer deje la relación. La fase de violencia o de luna de miel de la violencia de género es la fase menos compleja para que una persona deje la relación. Generalmente no. Y en la detención, entonces, este documento identificó fases donde puede haber una intervención adecuada y fases y hay muchos factores que van a inhibir. Entonces, no sabría de este caso en particular porque no lo conozco, pero como bien dices, más bien tendríamos que pensar en que haya estructuras que si la persona ya presentó 5 veces la denuncia y no lo ha dejado, algo está sucediendo ahí. Entonces sí es importante intervenir, no en el sentido de decir, si le vienes la 5ª vez ya no te vamos a levantar la denuncia. Eso no puede pasar. A lo mejor en México no hemos vivido tanto estos hechos, pero me tocó en que di en Tijuana, por ejemplo, donde una persona fue a denunciar la 3ª vez creo y no hicieron una valoración adecuada y
y la persona la asesinó, ¿no? Después. Sé que a veces hay situaciones que son diferentes en cada estado, pero no necesariamente en el sentido de decir, si vienes ya no te vamos a levantar la denuncia, pero sí investiga qué es lo que está pasando ahí, porque algo debe estar pasando, y se debe haber una atención más integral, no solamente en el ámbito penal, sino otras áreas que intervengan y vean qué está sucediendo ahí, porque como vimos es un aspecto complejo. Yo siempre he dicho que denunciar la violencia de género es más complejo que denunciar un robo. Como ustedes van a ver en la encuesta del INEGI, denunciar a alguien con el que tenemos una relación cercana es más complejo. Si yo voy por la calle y alguien me roba, ni no me importa que lo agarren, de hecho quiero que lo agarren. Si yo voy a denunciar a alguien con el que vivo, es más complejo porque va a haber muchos factores que tal vez van a decir, híjole, no, pero ¿cómo es posible? No sé de este caso en particular, Rafael, digo, debe tener sus características, pero no puedo hablar como de casos así generales, habría que revisarlo, pero solo entender esto. Cuando yo trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos, hicimos labores 3 veces para que una mujer se fuera a un albergue y le conseguimos albergue, le conseguimos donde estar diferente, protegida durante mucho tiempo, estaba en situación de riesgo, en amenazas, y posteriormente a eso la persona retomó la relación. Cuando se fue con él, una compañera que tenía ahí trabajando en el equipo, que era trabajadora social, me dijo, ay, no, y estaba muy enojada y decía, no, yo ya, si vuelve a venir, si me vuelve a llamar, yo ya no le voy a dar la atención. Y le dije, bueno, eso lo harías si fueras una persona particular donde estás. Si eres servidora pública, tienes la obligación de... y claro que si esta persona viene a buscar ayuda, tienes que darle atención, no te podrías negar. Pero no estoy demeritando lo que dices, Rafael. Sí me parece que tendrían que, por eso siempre, yo creo que en todos los delitos, no solo en esto, por ejemplo, pensemos en personas que tienen esquizofrenia, que también pueden ser muy complejas, porque van a cada momento y levantan una denuncia y levantan otra. Me tocó mucho tiempo en la Comisión de Derechos Humanos dar atención a personas con esquizofrenia y las tenías ahí casi diario y te iban y te decían, y lo que hicimos fue rutas para ver su red de apoyo, canalizarlas al médico, ver si tenían acceso a medicamentos, es decir, ¿cómo hacemos una ruta para que esta persona ya no venga y diga lo mismo? No porque nos esté causando un problema y un trámite y papeleo, sino para que ella resuelva su situación, ¿no? Entonces, sí creo que debe haber enfoques más integrales, donde cuando pasen estas cosas tendrían que haber instancias que revisaran qué está pasando ahí. Pero no tanto en el sentido de, pues ya no hay que darle la atención, sino, pues algo debe estar sucediendo si eso se está repitiendo y repitiendo, ¿no? Pero creo que es muy relevante lo que dice Rafael, sí debe haber instancias que intervinieran ahí. ¿Alguien más? Profesora, Vamos a ir cerrando, vamos a dar algunas participaciones. Adelante, ¿quién está por ahí? Es que no te escuchamos bien. Molina, ¿me escucha? Profesora, buenas tardes. Soy Renato Domínguez. A mí no me queda claro lo que explicó acerca del ciclo de la violencia en relación a por qué es que la víctima de violencia familiar no sale de su situación. Gracias. Ok. Bueno, vamos a dar a las 6:30 para el tiempo que tenemos para también quienes habían programado. También sabemos que algunos están trabajando de ustedes. Entonces vamos a dar 6:30. Vamos a responder esta y otra pregunta y más las que han respondido en el chat. Mira, particularmente cuando han estudiado el ciclo de la violencia, precisamente esto que nos preguntamos todos, se preguntó Leonora Walker, ¿no? Decir, ¿por qué en una situación donde una persona es violentada se repite y esta persona no sale de ahí? Y precisamente de ahí se diseñó un modelo teórico, que es un modelo teórico que tiene una explicación, que nos permite tratar de entender y explicar. Cuando hablamos de una relación de pareja, hablamos de una serie de elementos que van a conformar. Cuando hablamos que van a conformar una relación, es decir, expectativas, entornos sociales, es decir, mira, ya se casó, ya tiene hijos, ya vive bien. Hay muchos factores alrededor de la relación. Generalmente, si ustedes revisaron en sus módulos anteriores, la violencia de género tiene que ver con relaciones de poder y condiciones estructurales de violencia que se van normalizando, ¿no? Es decir, yo estoy con mi pareja, estoy muy feliz de que me casé, de que tengo unos hijos, de que tengo una casa, pero existe la violencia constante, ¿no? Viene, me golpea. No es lo mismo ir por la calle y que alguien me golpee y yo denunciar a que me golpee alguien al que yo quiero también. Y particularmente aquí hay muchos factores de sociabilidad. Les voy a poner voy a compartir muy brevemente, ya no crean que vamos a quitar tiempo acá de la sesión, pero es que sí les quiero compartir
algo que viene también en su presentación para que ustedes lo puedan ver. Miren, hay algunos factores que se han estudiado de sociabilidad en las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos factores que van a hacer que yo sea más vulnerable a esto. Nos han socializado a las mujeres en el énfasis en la vinculación. Es decir, siempre tenemos que estar en un vínculo con alguien. O tengo que ser mamá, o tengo que ser algo, tengo que tener un vínculo. Porque mujer sola, como que a ver qué te pasa, ¿no? Como que estás sola, nadie te quiere, te vas a quedar a vestir. Todo el tiempo se socializa a la mujer en énfasis de vinculación, en el papel de la cuidadora. Es decir, si algo pasa en la casa, tú eres responsable, o tú no hiciste algo, o no cuidaste, o no viste. Hay diferencias de poder. Generalmente, no todos, no voy a generalizar, pero en las relaciones de pareja generalmente hay roles que se asumen de manera diferenciada. Las mujeres generalmente se quedan más en la casa, los hombres salen. No necesariamente está así en este tiempo, pero sí atienden más las labores de la casa. Sí. Hay un factor más de... Informa. ¿Pueden silenciar su micrófono, por favor? Gracias. Hay situaciones que se viven con culpa y hay situaciones que hay una desvalorización. Estos elementos se estudiaron respecto a, de hecho, género, el término género viene de realizar las relaciones de pareja. ¿Pueden silenciar su micrófono, por favor? Entonces, a esta pregunta que me hacen, hay varios factores que explican por qué una mujer se... Como yo les decía, todo delito tiene que tener un análisis o estudiarse por qué se da así. Y en este caso en particular hay unos factores de socialización que hacen que no sea lo mismo que yo vaya por la calle y me golpeen y denuncie a la persona, a que yo en un lugar donde estoy viviendo con una pareja, tengo una casa, tengo unas expectativas resueltas, los demás me ven de manera diferente si estoy casada que estoy soltera, decida de un día para otro dejar a una persona. Entonces, en este círculo de la violencia está una relación que tiene todos estos elementos de factores que me predisponen a relacionarme de una manera. Los hombres se relacionan de una manera y las mujeres se relacionan de otra manera en una relación de pareja. Esos son varios conceptos que ustedes ya revisaron. Entonces, cuando hablamos del ciclo de la violencia, hay factores que normalizo de violencia y que entonces voy a aceptar. Y si me quiero salir, es posible que me vaya 3 días, me cansé, me harté en este momento de la fase 2 donde digo que la mujer se va a ir y me voy con mi mamá 2 días y le digo, no, ya no quiero porque me golpeó, porque tujeriego, porque tomó, porque esto. Y entonces me van a decir, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo lo vas a dejar solo? Y ahora ya eres una abandonada, y ahora ya eres una dejada, y tal vez él me va a hablar también y va a decir, es que si te quiero, es que tomé, es que esto, es que perdóname. Y es posible que yo regrese. ¿Por qué? Porque es una relación que hay muchos factores, no solamente está la violencia, sino hay otros elementos. Por eso decía que el ciclo de la violencia, la parte de la luna de miel puede ser la más complicada, porque vuelvo a decir, sí, esto tiene sentido. Si le echamos ganas los dos, es el amor de mi vida, por algo se apareció en mi vida, que tiene que ver con esta listita que puse de factores. A la mujer generalmente se nos socializa para esperar el amor de nuestra vida, para decir que alguien va a venir y va a suplir y tenemos que vivir en pareja. Entonces, estos factores juegan. Viene la luna de miel y yo digo, no, sí, esto tiene que tener solución. Cuando estoy viendo que otra vez se repite la situación o otra vez, pero cuando digo que esto no es un círculo, sino que se va agravando, el daño que puede haber psíquico en la mujer puede que a lo largo del tiempo ya ni me pregunte si me quiero ir, es decir, ya ni me vaya a la casa de mi mamá. Ya diga, pues ya, ni me voy a ir, ¿para qué le ando haciendo? Nada más digo y no me voy. Es decir, se recrudecen las secuelas que se quedan psíquicamente en la mujer, normalizas más, por eso esa gráfica del INEGI para mí es muy relevante la que les puse, porque una mujer no denuncia, porque piensa que no fue grave, por vergüenza, por culpa, porque no es importante, es decir, normalizamos situaciones que no deberían estar normalizadas. ¿Por qué las normalizamos? Porque hay una serie de relaciones que nos llevan a establecer una situación así, ¿no? Y sí, como pueden poner ahí, parecería como un círculo vicioso. Ojalá que solo fuera eso, un círculo vicioso, en que voy, me regreso, me vengo. Pero lo que voy diciendo es que hay efectos que se han estudiado, por eso les puse, sé que son varios conceptos que son complejos, pero ahí estamos para las dudas, los que quieran otro material más específico sobre los temas que vimos. Es decir, por eso se estudió el síndrome de la mujer maltratada, porque se dijo, a ver, ¿qué pasa aquí? Y hay una serie de secuelas psíquicas que va dejando este tipo de relaciones. Y cuando hablo de las mujeres,
hablo de una forma. Cuando hablo de los hombres deben de tener otras. De hecho, cuando se estudió el alcoholismo y la depresión, porque es diferente, que ya actualmente no está siendo tan diferente, las mujeres, porque hemos sido socializadas más en la plática, tenemos más espacios donde sacar. Entonces viene la amiga, platicamos con ella, decimos, fíjate, me pasó esto. Los hombres no han sido construidos de esa manera. De hecho, a veces por eso en algunas, el Instituto Nacional de Psiquiatría documentaba que no es necesariamente que los hombres no tengan depresión, sino que no muestran sus emociones de la misma manera y tal vez la van a mostrar más bien, vámonos a tomar una chela el viernes y vámonos a tomar y ahí sacó algunas secuelas psíquicas, tristeza, hartazgo que tengo, pero los hombres las tramitan de otra manera y las mujeres las tramitan de otra manera, ¿no? Entonces, a veces es más fácil que una relación la pueda dejar el hombre, no necesariamente, por eso existen a veces feminicidios, pero porque tiene más condiciones, no lo van a culpabilizar porque no le dicen al hombre que es abandonado, que es dejado, ¿no? Le dicen, no, pues va a encontrar otra y además los hombres las encuentran bien rápido y esto. No tiene que ver con un hombre o una mujer, tiene que ver con cómo nos socializaron, ¿no? Es una categoría de análisis del género como clase social, como otras categorías de análisis. Entonces, espero que haya podido responder a la pregunta, pero digamos que esto va haciendo que los eventos sean más complejos de lo que lo miramos. Y por eso es importante revisar, porque yo les decía, es como cualquier otro delito. ¿Por qué se dan los homicidios en determinado lugar? Pues entonces leo y veo que se ha estudiado sobre ese delito. ¿Por qué en Estados Unidos hay asesinos seriales y se dan de esta manera? Pues entonces reviso y leo por qué se dan así, que no nos explicaríamos. Estos fenómenos también son como, ay, es que es inexplicable que a alguien le guste estar ahí o que regrese y regrese. Pues sí hay estudios que han tratado de entender qué pasa con esta conducta, ¿no? Y con todo gusto, si requieren algo más, lo ponemos. ¿Alguna otra pregunta? Daría lugar a si hay otra para poder ir concluyendo la clase. Sí, efectivamente, Luis Alberto, dices ahí que se deprimen, no se cuidan, faltan a sus lugares, ¿no? El alcoholismo en diferentes niveles puede también ir generando muchas afectaciones. De hecho, uno de los elementos para decir que ya el alcoholismo ha tenido grandes secuelas en una persona es que afecten su vida cotidiana, ¿no? Que no solamente diga, me voy el viernes y tomo, sino que diga, ay, no, ya mejor ni voy el lunes a trabajar, ¿no? O sea, que cuando ya va afectando mis relaciones más próximas, cotidianas, pues se va haciendo un problema y es una enfermedad, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, adelante, por favor. Soy Francisco Molina. Yo me he dado cuenta que generalmente las mujeres que vuelven a ser revictimizadas o que regresan a denunciar una y otra vez son aquellas que generalmente son o menores o están solas. Tienen nada más a la abuela o tienen nada más a la mamá, ya no tienen amigos, ya no tienen, o no saben trabajar, no tienen una forma de tener trabajo. Siempre regresan, aunque lleguen al reclusorio sus cónyuges, siempre les otorgan el perdón, porque no siguen el caso y siempre ellos regresan y las vuelven a buscar. Y ellas no saben qué hacer. Simplemente al no tener un apoyo o alguien que les esté diciendo, alguien que emocionalmente les diga que están bien, ellas, al haber realizado esa denuncia, no hay. Efectivamente les vuelven a decir, ¿qué haces aquí? Yo no te voy a mantener, yo no te voy a cuidar, ya tú ya juntaste una familia o hiciste una familia, vete con él. Entonces, son las que siempre regresan, pero porque se quedan sin amigos, se quedan sin familia. Prácticamente la mala familia es de dicho, tengo una madre, tengo un hermano o tengo otra persona, pero nunca las apoyan, nunca están con ellas, nunca les dicen, hermana, vente para acá, yo te cuido, o hija, vente para acá, no te preocupes. Es al contrario, le dicen, a ver cómo le haces. Y realmente esas son las personas o las mujeres que regresan al círculo vicioso. Aunado de que realmente la persona esta ahuyenta a todas las demás, es muy agresivo, llega tomado, varias veces se ha peleado en la calle. Entonces, la mujer se queda sola prácticamente. No tiene amigas, o sea, prácticamente es una persona que el único apoyo que tiene es la misma persona que la victimiza. Es nada más eso. Y fíjate que eso es muy importante, gracias por tu participación. Efectivamente, de hecho, en este documento que les digo que se hizo sobre factores propulsores y factores inhibidores en la ruta crítica, le llaman así ruta crítica cuando una persona va a dejar una relación, efectivamente se estudiaron estos elementos y uno de los principales factores inhibidores tiene que ver con falta de redes de apoyo,
con que la mujer tiene una dependencia económica. Por eso, digamos, una de las políticas públicas que se hizo en la Ciudad de México, que en algunos casos fue relevante, no es que nunca tengan errores, no es que todas las mujeres que vayan a esa política pública hayan vivido esto, sé que puede haber casos específicos, pero fue entender eso y decir, tenemos que darle un apoyo económico a unas mujeres que denuncien violencia porque parte de los elementos que hacen regresar a una relación es que no tengo la posibilidad de ser autónoma económicamente. Hay mujeres que pueden toda su vida haber sido amas de casa y ya no realizaron su actividad. Soy odontóloga, pero todo el tiempo no ejercí y no es tan fácil que pronto pueda ejercer. Entonces, hay factores propulsores. Cuando ustedes vean estos casos, traten no van a ser quienes van a hacer la investigación y toda la atención, pero sí traten de indagar qué características tienen estas personas que es más difícil que puedan dejar algunas situaciones o algunas relaciones, ¿no? Así es. Y no solamente eso, o sea, también, piensen en el otro extremo, que a veces a mí me gusta pensar, en este país hace falta trabajar con masculinidades, hace falta trabajar con elementos de sociabilidad que también tienen que ver con los hombres, ¿no? Porque han sido educados en la violencia, porque la única manera de responder eso puede ser violencia, también es una perspectiva de género. Y falta mucho en este país para trabajar con masculinidades, con empezar a los hombres a entender que pueden ser de otra manera. Pero yo me he preguntado por qué los hombres, cuando se ven abandonados por una mujer, tienen que llegar hasta el punto de poder matar a alguien, es decir, al feminicidio. Si ustedes ven muchas de las declaraciones de hombres que han matado a mujeres, dicen pues porque ella andaba con otro, porque me dejó, porque cómo me va a dejar a mí, ¿no? Es decir, esos elementos que nos han sociabilizado para en uno u otro lugar colocarnos en una relación de dependencia, en una relación desigual, y efectivamente lo que dices, hay factores que pueden explicar por qué en algunos casos hay algunos elementos que pueden ser más complejos para una mujer. No necesariamente, y por eso digo, siempre tengan en mente estos 3 circulitos. Cada víctima es diferente, cada daño es diferente, cada delito impacta diferente en una persona o es diferente el daño, no todas son iguales, pero efectivamente pues hay algunos elementos que tenemos que estudiar más y que saber por qué algunas situaciones se dan así, ¿no? Es solamente, digamos, de gráficas, no es que alguien quiera decir, no, pues todos los hombres son malos. No es así, no es ese enfoque, pero sí es decir, se da un tipo de relación que se coloca de manera desigual cada quien. Cada quien juega un papel, que eso es el rol de género, que ya revisaron mucho, cada quien juega un papel diferente. Si ustedes colocan una tablita y gráficas sobre qué espera la sociedad en unos y en otros, van a ver ahí que quien se descoloque de esos 2 lugares es visto mal. Si un hombre se hace homosexual, pues es un puto, o sea, no se puede mover de ese rol de masculinidad. Si una mujer se mueve del rol femenino, también es mal vista. Entonces, quien se mueva de ahí, el hombre que va al mercado y hace esto, pues son mandilones, son dejados, no lo dejan venir. Cualquiera que se descoloque de ese lugar, pero estructuralmente, quienes tienen menos poder, generalmente por cómo se han colocado, por cómo es el ámbito privado, pues han sido mujeres que juegan un papel diferente, ¿no? Entonces, que socialmente también son vistas diferentes. Y esto es desde que vamos a una fiesta y nos quedamos sentadas, pues porque no me puedo parar yo a sacar a bailar, que van a decir de mí, que soy una fácil, que soy una zorra, que soy una no sé qué. Y esto nos va colocando en la relación de manera diferente, ¿no? Y esos son factores que explican por qué las cosas suceden así, por qué se da la violencia de género, que es lo que han estudiado en todo este módulo, ¿no? Por una cultura más que nada, porque las mujeres cuando dicen, si te veo con alguien, o sea, se presentan, arañan, se pelean. Generalmente el hombre no hace eso. El hombre se traga su coraje, el hombre, al hombre lo pueden insultar, lo que sea, pero generalmente se va a tomar, pero ya cuando toma algo o una decisión es eso, la gravedad del homicidio. ¿Por qué? Porque me ofendiste, porque ¿cómo le dicen? En mi hombría, me llegaste a mi hombría, me humvillaste mi hombría. Y la mujer es más fácil que se desquite yéndose a pelear, arañando o eso. Y el hombre, ¿no? El hombre consume o se atiene más a acumular más coraje para llegar a hacer cosas que no debería de hacer. Sí, bueno, obviamente anunciar que ninguna situación justifica nada, ¿no? Y pusieron algo muy importante en el chat, me parece, que decir, ¿por qué no empezamos desde la escuela a eso? Me parece que eso es muy importante lo que pusieron ahí, ¿no?
Sí, creo que desde la escuela nos deben de enseñar que la mujer puede jugar fútbol, que el hombre puede llorar, que la mujer puede hacer esto, porque si nos vamos socializando de manera diferente, puede que no lleguemos a estos puntos donde, pues es que no puedo responder de otra manera porque soy hombre, porque soy tal y yo respondo así, o la mujer. Es decir, Sí. si nos socializan de manera diferente, es posible que nos preguntemos. Yo me acuerdo mucho en un curso que fui a dar a un lugar y le habían, un niño quería un muñeco que parecía para mujeres y era un unicornio. La verdad es que no recuerdo exactamente el nombre. Y la mamá decía, pues todos sus amiguitos se burlaron, pero yo se lo compré porque él lo quería, ¿no? Y yo dije, pues no hay ningún problema que mi hijo juegue con eso. Si nos empezamos a preguntar y a sociabilizar de manera diferente, es posible que establezcamos relaciones. Yo creo que tendría que haber un curso desde la primaria donde se hable de estas cuestiones de género, ¿no? Porque es algo que nos viene atravesado, que por eso cuando ya estamos más adelante y nos lo cuestionan, nos sentimos como que nos están cuestionando a quienes somos y entonces actuamos desde la defensa de no, 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 es que así somos, es que tal, porque ya es algo tan introyectado que es parte de nosotros que no, que es difícil que lo podamos ver, ¿no? Ya nos conforma de manera que no es fácil sacarlo y decir, ah, sí es cierto, tengo que cambiar esto, porque es lo que soy, es lo que he sido gran parte de mi vida. Pero También hay bueno, que ver las cosas bien. en la televisión. Hay que cambiar las cosas en la televisión porque ves películas de antaño, ves películas donde el rol de la mujer siempre ha sido la casa y el hombre en el campo, en la industria. Ves novelas que es lo mismo, la mujer se queda en la casa con sus amigas haciendo esto, haciendo lo otro. Ves al hombre que es un empresario y todo eso. O sea, deberían de cambiar también la televisión, ponerle reglas en la televisión donde la mujer acepte roles de poder, roles al mismo nivel que el hombre y que tengan problemas a lo mejor diferentes a los que se supone que se tienen. Sí, Porque, ahora que se dieron las manifestaciones de las mujeres y que las televisoras estaban apoyando y que actrices de la televisión fueron y que todos estaban ahí, yo decía, bueno, pues las televisoras pueden apoyar mucho quitando los guiones clásicos de las así telenovelas, es. ¿no? Entonces esa sería una forma de atender la violencia de género, es decir, no volviendo a generar estereotipos de uno u otro, ¿no? Del hombre o de la mujer, y no generando esa idea. Cuando me preguntaban por qué es diferente que se salga, pues sí tiene que ver con esto que les presenté, los factores de socialización nos construyen a, pues estamos esperando que venga el príncipe azul, que no se venga, entonces quien venga, pues es mi príncipe azul, tiene que ser, porque así no hay de otro. Parece algo parecería algo tan básico, pero no, así comenzamos. Y yo digo que siempre empieza desde el baby shower, es decir, ya desde ahí estamos sabiendo qué quiere ser una mujer. Si nos dicen que va a ser niña, ya me imaginé su vida, ya, todo. Sí, va a ser esto, va a ser lo otro, va a ser aquello. Si me dicen que fue niño, ya viene todo eso. Y el baby shower es la escenificación de las expectativas que tengo según el sexo de la persona, ¿no? Así Y ya es. construí todo. Y si mi hijo me sale gay, no, es lo peor que me puede pasar. Si mi hija no se casa, no, ¿cómo es posible? Es una dejada. Si a mi hijo lo abandona la mujer o no le plancha, no, esto no es posible. ¿Cómo? Porque desde ahí construimos qué va a ser nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Sí, sería bueno ver todo eso, pero desde el punto de vista en que todos son iguales, o sea, el mismo nivel, con los mismos problemas, pero en el nivel de que toman decisiones. El que cada Pues mujer. esa es la perspectiva de género, de hecho, ver las construcciones diferentes, pero también ver las condiciones de desigual que pueden colocar en mayor riesgo a una otra persona, ¿no? Es lo Sí. mismo esto que el feminicidio o que la violación. Entonces, pues yo les agradezco mucho. La verdad es que fue un placer estar con ustedes. Espero que muchos de los conceptos que revisamos les hayan servido. Por favor, revisen sus foros de evaluación, traten de retomar los conceptos que vimos para poder contestar. No contesten desde lo que opino yo, porque no podemos evaluarlos. No podemos decir si comprendieron algún contenido, porque pues no puedo evaluar una opinión si no está sustentada en los materiales que revisaron. Entonces, revisen la rúbrica de evaluación, revisen lo que tiene que contener para que podamos asignar una calificación. En la rúbrica está quiénes sacarán 6, quiénes 8, quiénes 10, y traten de cumplir esos elementos. Si tienen alguna duda, y estamos en los foros. También les vamos a poner retroalimentaciones. Traten de tener en cuenta las retroalimentaciones y enviar nuevamente su participación para que podamos calificarlos. Pues creo que todos estamos aquí en un proceso de aprendizaje. Nosotros aprendemos también mucho de ustedes y entonces tratemos de que esto tenga un éxito y ustedes concluyan. Y concluir a veces desgraciadamente tiene que ver con la calificación. Entonces tratemos de poder plasmar en los foros, en los módulos, que realmente comprendimos los contenidos, porque es la forma en que nosotros podemos evaluarlos, ¿no?
No sé si Cintia, Gloria o Mariana quieran cerrar con algo muy breve o agradecer. Aquí les diría si quieren tener este espacio. Pues yo agradecerles, chicos, de verdad que reconocemos mucho el esfuerzo, trabajo y dedicación que realizan. Sabemos que su tiempo es súper corto para realizar las entrevistas y aplicar los primeros auxilios, pero créanme que estas herramientas les facilitan muchísimo la aplicación, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por su labor y estamos para servirles en la plataforma. Mis grupos, ya saben, estamos para servirle cualquier duda que puedan tener. Y gracias por su tiempo, chicos. Gracias. Mariana, ¿te quieres comentar algo? No, nada más agradecerles por su atención, por todas las dudas y comentarios que dieron dentro del chat. También estuvieron muy, muy interesantes bueno, incluso por su interés y su participación y sobre todo por querer aprender más, ¿no? O sea, esa es la disposición más importante que ustedes tienen, ¿no? Querer aprender más. Y como comentó Cintia, si tienen más dudas, tanto como el funcionamiento de la plataforma o dudas que hayan quedado de esta clase, en el foro de dudas pueden irlas haciendo y ahí vamos a ir pues trabajando para que ustedes puedan tener una calificación más satisfactoria. Creo que tratamos de responder a todos los que nos estuvieron escribiendo, pero a veces eran demasiados y pues no, quizá no alcanzamos, les pedimos disculpas de antemano, pero estuvimos tratando de contestar lo más posible. Gracias. Muchas gracias. Mariana, Gloria también estuvo por ahí. Agradecerle a Mariana, Cindy y Gloria, pues como vimos, tratamos de hacer un trabajo en equipo. Sabemos que el tiempo es corto, pero tratamos de hacer un trabajo en equipo para que ustedes pudieran despejar algunas dudas, pudiéramos ampliar algunos contenidos, pero revisen por favor las presentaciones, las lecturas son lecturas muy accesibles, ¿no? Digamos, y si quieren algo más, ahí estamos puestos para podérselos pasar. Entonces, pues, agradecerles a todos y todas su disposición y estamos ahí, nos vemos, no así en virtual, pero nos vemos en los foros, nos vemos ahí, cualquier cosa que quieran escribirnos, ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues concluimos el 6 de abril del 2020, que tuvo que ver con el módulo 4. Gracias a todos y todas.